Bueno, vamos a empezar el estudio de esta tarde. Le damos la bienvenida a que está por Zoom y a todos los que han venido presencialmente. Vamos a hacer una oración como hacemos en cada oportunidad. Lo haremos también esta vez. Liz, ¿quisieras guiarnos en la oración? Bueno, querido buen Dios, gracias porque nos reunimos nuevamente para estudiar tu palabra y pedimos la guía de tu Santo Espíritu en este momento con tu bendición también para los alimentos que estamos consumiendo y para este estudio, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos estudiado hasta aquí que la ley de Dios, que dice la Biblia acerca de la ley de Dios, que está registrada en el capítulo 20 del libro del Éxodo y también en el libro de Deuteronomio. Habíamos visto algunas cosas muy interesantes acerca de la ley, como por ejemplo que Dios no le confió a nadie su escritura. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por personas elegidas por Dios y a quienes Dios les dio las ideas que debían escribir. Por eso decimos, y la misma Biblia dice, que fue inspirada por Dios. Dios no dictó la Biblia, pero sí inspiró a los autores de los libros que la componen. Pero hay una parte de la Biblia, que son los 10 mandamientos, que esos Dios no le confió la escritura a ningún ser humano. Dice la Biblia que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su propio dedo sobre tablas de piedra. Bueno, Dios habrá tenido sus motivos para hacerlo así y nosotros podemos suponer cuáles fueron algunos de esos motivos. Tal vez uno sea para que nadie de ahí en adelante tuviera razones para decir, y bueno, pero este mandamiento lo habrán puesto por esto, por lo otro, por la cultura que ellos tenían, por lo que sea. De modo que ya era para ese momento, pero no para esta época de la historia. Vaya a saber qué cosas hubieran surgido si Dios hubiera permitido que algunos de los autores bíblicos, o en el caso del Éxodo, el libro que escribió Moisés, Dios le hubiera permitido a Moisés escribir la ley con su propia mano. Dios no permitió eso. Única parte de la Biblia escrita directamente por Dios con su propio dedo, los 10 mandamientos. Ya los leímos en su totalidad, hicimos una breve explicación de cada uno. Vimos cómo sufrió en algún momento de la historia alguna modificación, no en la Biblia se conserva tal como Dios la escribió, pero sí en otras publicaciones de menor importancia a las que ha tenido acceso la mayor parte de la población. Y en esas publicaciones a los 10 mandamientos se le quitó uno, por lo tanto quedaron 9, pero como todo el mundo sabe que son 10, bueno, entonces al 10º de la Biblia lo partieron en 2 y volvieron a quedar 10. Eso por un lado. El que se quitó es el segundo mandamiento. Entonces, con la división del 10º, vuelven a quedar 10. Y hay otro que sufrió una modificación muy importante. En las publicaciones que circulan con más asiduidad en la sociedad, el mandamiento que dice santificar las fiestas no está así en la Biblia. En la Biblia es el cuarto y es el que vamos a estudiar hoy. En la Biblia, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de paso, recordemos que los 4 primeros hablan de nuestra relación con Dios, los 6 últimos de nuestra relación con el prójimo. El cuarto, el último de la primera tabla, diríamos, aparece en la Biblia dándonos una orden clara y precisa. Y entonces vamos a repasarlo a ese mandamiento que está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versos 8 en adelante, 8 al 11. Bueno, Griselda. Acuérdate del día sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Bueno, allí aparece el tema del día sábado. Y la Biblia, o sea, el mandamiento, comienza usando un verbo. ¿Cuál es? Acuérdate. En imperativo. Acuérdate. Cuando nosotros necesitamos recordar algo muy importante que no debemos olvidar de ninguna manera, bueno, recurrimos a distintas estrategias. Ponemos una alarma, atamos un moño en el dedo, bueno, qué sé yo, las cosas que haremos para que no se nos pase, para no olvidarnos. Entonces, acá hay algo que recordar. ¿Qué es lo que dice el mandamiento que tenemos que recordar? Es el recordativo de la creación. Dios no quería que nos olvidáramos de que Él es nuestro creador y el creador de todo lo que existe. Para eso puso un recordativo que suena cada 7 días. Llega el sábado, acá hay que recordar algo, que Dios es el creador. Pasa la semana, llega nuevamente, ahí está el sábado, otra vez llamándonos la atención a Dios como creador. Fíjense que si esto no se hubiera cortado en el tiempo, cada séptimo día la humanidad, ¿qué recordaría? Que Dios es nuestro creador. Y por lo tanto, no hubieran surgido tantas teorías acerca del origen del universo, de nuestro mundo y de nosotros. Porque cada 7 días estaríamos recordando que Dios nos creó. Había alguien muy interesado en que eso no ocurriera, en que no estuviera la alarma que sonara cada 7 días y que nos olvidáramos de que Dios es el creador y por lo tanto dejáramos de adorarlo como tal. Ese alguien es el diablo. Entonces, ¿qué hizo? Trabajó para que la gente no tuviera en cuenta lo que dice la Biblia y la distrajo con otra escritura distinta pero humana, santificar las fiestas, no importa cuál, pero las fiestas. Y así fue que la humanidad, en general, no toda, se ha olvidado de que el día sábado es el día que nos recuerda que Dios es el creador. En la versión de los 10 mandamientos que está en el libro de Deuteronomio, hay una introducción, como la hay en esta, que nos dice que los mandamientos, el sábado, nos recuerda otra cosa además, que Jesús es nuestro Redentor. De modo que si tomamos las dos versiones, los 10 mandamientos, el sábado está para recordarnos que Dios nos creó y para recordarnos que Dios nos redimió. Fíjense qué importancia que tiene el sábado, dos verdades fundamentales que proclama y que por lo tanto el diablo está muy interesado en que no tengamos. Bueno, como el diablo no logró todos los engaños de un solo saque, fue haciéndolo de a poco. ¿Y dónde empezó su obra? Con el pueblo que había heredado la ley y que debía proclamarla al mundo. ¿Qué pueblo recibió la ley directamente? El pueblo de Israel. A ese pueblo, a través de Moisés, se le da la ley de los 10 mandamientos. No para que fuera exclusiva de ellos. Ellos debían anunciarle al mundo la vigencia del decálogo.
Pero bueno, ellos fueron los depositarios, un privilegio enorme. Con ese pueblo empezó el diablo a trabajar para distorsionar este asunto del sábado, y lo que debía ser una ocasión de regocijo, de alegría, recordando que Dios nos creó y que Dios nos redimió, lo empezó a ser una ocasión difícil de observar, de sobrellevar, porque los dirigentes religiosos judíos empezaron a inventar normas a respetar en el día sábado, normas que Dios no puso. Y es así que llegaron a ser del sábado un día tedioso, un día que si no llegaba era mejor, pero llega. Cargas absurdas que debían cumplir y que obviamente lo hacían un día desagradable. Cuando Jesús viene a la tierra, vive entre los judíos y les quiere enseñar cómo debe ser la observancia del sábado y que de ninguna manera tenía que ser un día desagradable y pesado de cumplir. Recordemos que el título general de este encuentro es Jesús, restaurador de la vida. Vamos a ver qué tiene que ver este tema del sábado con la restauración que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a ir al primer texto, Mateo 12:8, para responder la pregunta 1, que dice, ¿de qué día Jesús afirmó ser el Señor? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre, dice Jesús, o sea, Él mismo se proclama aquí como Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Jesús es el Señor del sábado. Recalco esto porque en algunas iglesias, o en muchas iglesias, o en la mayoría de las iglesias, dicen que el día del Señor, ¿cuál es? El domingo, día del Señor. Acá dice, no lo dice cualquiera, lo está diciendo el mismo Jesús. Él es el Señor del sábado, o sea que el sábado es el día del Señor. Bueno, ya podemos marcar la respuesta correcta, que sería la primera, el sábado. De acuerdo con Jesús, ¿en beneficio de quién fue establecido el sábado? Marcos 2:27. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, fíjense qué notable. Cuando Dios hace el sábado, Él venía creando, creó hasta el sexto día. En el séptimo creó algo también, creó el séptimo. Y dice que lo creó ¿para quién? Para el hombre. Aquí ya empezamos a ver la relación que existe entre este tema y el título general de todo este taller. Jesús, restaurador de la vida. ¿Qué tiene que ver el sábado con la restauración de la vida? Debe tener mucho que ver. Porque dice que Dios lo hizo en beneficio del hombre. O sea que el sábado tiene beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver. O sea, Dios no obtiene nada con la observancia del sábado. Los que obtenemos algo somos nosotros. Vamos a la tercera. ¿Cuál era la costumbre de Jesús los sábados? Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre en la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Bueno, acá nos está hablando de Jesús y algo que lo hacía no circunstancialmente, no cuando le pintaba, como dicen hoy, ¿no? Era la costumbre de él, cuando llegaba el sábado, ¿a dónde iba? A la sinagoga.
Hoy que estamos en una sociedad que mayoritariamente no es judía, la mayoría somos cristianos, tendríamos que decir iba a la iglesia. No importa si se trata de la sinagoga o de la iglesia, lo importante es ir allí, porque allí ocurre algo. Allí se adora al Creador. Entonces, Jesús no iba a la sinagoga para cumplir con un mandato, una norma, un rito, iba para adorar, como era su costumbre, o sea que lo hacía regularmente. Entonces, Jesús, fundador de la iglesia cristiana, si el fundador iba los sábados a la iglesia o a la sinagoga, los que le seguimos debiéramos ir el mismo día. Entonces, la costumbre de Jesús no era pasear, no era dormir, el sábado era ir a la sinagoga. Muy bien. En ese texto que leyó Ani recién, dice cada día de descanso. ¿El descanso tiene que ver con la restauración o no tiene que ver? Claro. Generalmente cuando nos enfermamos, el médico ¿qué nos indica? Reposo. La humanidad, a partir de la mala decisión que tomaron Adán y Eva en el Edén, se enfermó. Por lo tanto, el séptimo día es un día de reposo para ir recuperándonos de esa enfermedad en la que nos metimos solitos y que nadie nos mande. De modo que el sábado tiene que ver con nuestra restauración de nuestra vida espiritual. Y recordemos que con la vida espiritual van asociadas las facetas psicológica, física, psíquica, social. Fíjense entonces cómo el sábado empieza a tomar una relevancia importantísima en esto de la restauración de nuestras vidas. Día de reposo. Día de cesar de las actividades que nos cuesta tanto a veces dejar de lado. Muchos dicen, yo no puedo parar, y pasan de un día para el otro y los 7 días, y bueno, y así terminan muchos, ¿no? Bueno, día de reposo. Si volvemos a lo que decía el cuarto mandamiento que leímos al comenzar, allí el Señor decía, acordarte has del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Paso, el mandamiento también manda a trabajar, ¿no? Manda a trabajar, no solo descansar. Trabajar 6 días y descansar el 6. Y dice el por qué, porque en 6 días creó Dios. Pero además dice que Dios hizo 3 cosas con el sábado. Él mismo, en primer lugar, reposó. Claro, Dios estaría cansadísimo después de 6 días de crear cosas. No, Dios no se cansa. El cansancio es un producto de que estamos degradados por el pecado. Pero ese día no creó cosas, creó el tiempo, el séptimo día. Pero reposó de crear cosas. ¿Qué quiere decir? Cesó en su obra creadora ese día. Por lo tanto, no quiere decir que el sábado nos tenemos que meter en la cama por 24 horas. Es cesar de las obras que hacemos normalmente los otros 6 días. El reposo bíblico es un cese de actividades comunes. Además de que el mandamiento dice que Dios reposó, también dice que lo bendijo. O sea, las horas del sábado han sido bendecidas por Dios. Y ahora dice una cosa muy importante, la tercera, lo santificó. ¿Y eso qué es? Bueno, si lo santificó es un día santo, punto. Pero ¿qué significa día santo? Cuando algo es santo, cuando es apartado del resto, se parece en todo con el resto, pero es apartado. Se parece en todo.
tiene 24 horas, con la misma duración que los otros días, brilla el sol como los otros días, o llueve como los otros días, o hace frío o calor. Tiene las mismas características que los otros días. Sin embargo, es un día santo. Quiere decir que Dios lo apartó, dejó 6 de un lado y este lo apartó. Cuando se santifica una cosa, se la aparta de las demás para ser usada solo para las cosas sagradas. Cuando los utensilios del templo de los judíos fueron santificados, los vasos eran iguales a otros, las cucharas, etc. Todo era igual. Pero esas fueron apartadas. Se las usaba solo para los servicios religiosos del templo, para las cosas sagradas. De modo que las horas del sábado, estas 24, que son iguales a las de los otros días, solo tienen que ser usadas para las cosas sagradas. De modo que dejo mis negocios, dejo mis ocupaciones cotidianas, que no están mal, que las tengo que hacer, pero en estas horas sagradas no. Porque son sagradas justamente, son santas. Pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a mirarlo a nuestro fundador, a Jesús, a ver qué hacía en el día sábado. Mateo 12. Sí. Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer bien el sábado. Está permitido, eso lo dijo ¿quién? El mismo Jesús. Está permitido hacer bien en sábado. Los otros días no. Todos los días hacemos bien. Pero Son dos tareas ordinarias, claro. Pero esa tarea en particular, digo, si no, el sábado también podría ser. O sea, el sábado no es un día de ocio. Descanso es una cosa, ocio es otra. Puedo dedicar las horas del sábado a hacer el bien, como no puedo en otros días de la semana, que también tengo que dedicarlas a mi trabajo, a esto, a lo otro, a demás allá, y también hago bien, pero el sábado exclusivamente puedo dedicarme a hacer obras de bien. Y Jesús, cuando dice eso, acaba de darles una ilustración. Dice, si a ustedes, judíos, que son tan escrupulosos con la observancia de eso, se les cae una oveja a un pozo en sábado, no la dejan ahí hasta que pase el sábado. La rescatan. Y eso está obvio, tiene que ser así. Entonces, si pueden hacer eso, ¿cuánto más obras de bien en favor de otros? Que capaz en la semana no tenemos todo el tiempo para hacer. Entonces, ¿es un día que no nos podemos mover de la silla? No, es un día para hacer obras de bien, además de hacer lo otro que Jesús nos dijo recién que hacía. ¿Qué hacía? Iba a la sinagoga, adoraba. Después ya nos da otra pista más, hacer obras de bien. Muy bien. Entonces la respuesta correcta aquí no sería la primera. Trabajar, sacar la oveja era un trabajo, ¿no? Pero no es que todos los días, todas las 24 horas se lo pasaban sacando ovejas de los pozos. Era algo circunstancial que podía ocurrir. Acá se refiere al trabajo cotidiano. No. ¿Hacer el bien? Sí. ¿Comprar y vender? No. Vamos a la siguiente. Hay muchos cristianos, muchísimos, que creen que cuando Jesús murió en la cruz, clausuró la observancia de la ley. ¿Listo? Por lo tanto, el sábado no se observa más después de la cruz. Estas personas cercanas a Jesús, el relato, y para después la pregunta 6 también, el relato bíblico las ubica en el tiempo después de la muerte de Jesús. Si fuera cierto lo que ellos dicen, después de la muerte de Jesús no hay que guardar el sábado. Sin embargo, ¿qué hacían estos que estaban después de la muerte de Jesús? Vamos a Lucas 23. Antes de José de Arimatea, dice, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino
y lo colocó en una cruz donde no había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. Ajá. ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Están trastornadas? Sí, estaban un poco trastornadas porque acababan de perder a su maestro, ¿no? Pero el viernes a la tarde supuestamente Jesús anuló la observancia del sábado cuando murió. Pero dice que estas mujeres fueron a su casa, prepararon todas las sustancias que se les ponía a los cadáveres, pero no volvieron enseguida al sepulcro porque ya había comenzado el sábado. Guardaron eso y esperaron a que pase el sábado para ir a colocárselas. Quiere decir que no había terminado la observancia del sábado con la muerte de Jesús. Estas mujeres piadosas que amaban a Jesús siguieron observando el sábado. ¿Y qué nos dice de los apóstoles? Hechos 17:2, que los ubicamos ahora ya un poco más lejos. Estas mujeres estaban actuando ahí inmediatamente después de la muerte de Jesús. Tal vez no se habían enterado que ya no había que guardar más el sábado. Vamos a ver si esto es cierto, con Hechos 17:2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió. Bueno, Pablo ya está bastante más allá del día que murió Jesús, porque cuando murió Jesús, Pablo ni siquiera era cristiano. Es más, era un perseguidor de los cristianos. Cuando se encuentra con Jesús y se convierte al cristianismo, ya había pasado un tiempo, pero parece que seguían observando el sábado. Porque acá dice que ¿qué hacía Pablo? Seguían adorando en sábado. Pero ahora viene un versículo más loco todavía, que nos habla de lo que va a suceder después de la venida de Jesús. Si el sábado terminó en la cruz con Jesús, ¿por qué en la tierra nueva, después de la venida de Jesús, ocurrirá esto que dice Isaías 66, 22 y 23? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que todos permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra licencia y vuestro nombre. Y del mes en mes y día de reposo, el día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Bueno, ahí está hablando de la tierra renovada, la que Dios renovará después de la venida de Jesús. Dice que allí también, de día de reposo, en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, iremos a adorar. Dios no es tan variable, tan cambiante, que venía guardándose el sábado hasta la cruz, allí se anuló, ahora va a volver a guardar. No, Dios no cambia y su ley tampoco. Por eso, en la tierra renovada, el día de descanso, y ahí nadie estará cansado, el día de adoración seguirá siendo el sábado. Acá ustedes en la guía tienen después varios textos más para buscar por qué guardar el sábado. De estos no vamos a leer ahora todos los textos, vamos a dejarlos para leerlos en casa. Pero sí vamos a leer algunos. El primero que vamos a leer es el que está primero, Marcos 2, 27 y 28. ¿Qué dice Marcos 2, 27 y 28? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Bueno, este ya lo habíamos leído, pero es importante recordar. Dios instituyó
la observancia del sábado para beneficio. No es que hizo al hombre para el sábado, hizo el sábado para el hombre. Este día fue hecho para mí. Recordemos siempre, fue hecho para mí. Y si fue hecho para mí, Dios me está queriendo regalar algo. Cuando Dios hace algo para mí, lo hace como un regalo muy especial. Vamos a ver qué dice Isaías 58, 13 y 14. Mi día santo. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor. Pará un poquito ahí, perdón. Acá está usando una figura muy fuerte. Si retiras tu pie de pisotear el sábado. Fíjense, una figura que habla de una profanación importante, ¿no? Hay lugares sagrados, hay que el hombre ha puesto, ¿no? Y generalmente mostramos un respeto muy especial en esos lugares. Acá habla de no pisoteo. Fíjense qué importante será que podemos hacer como que lo pisoteamos si dejamos de hacer la voluntad de Dios y hacemos la nuestra. Volví a leerlo al texto. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. Ahí para. ¿Cómo lo pisoteamos al sábado? Haciendo. Yo hoy, ¿qué voy a ir a la iglesia? Yo tengo un partido de fútbol con mis amigos. ¿Qué voy a ir a la iglesia? No, yo tengo un encuentro social, el que sea. Tengo que abrir mi negocio. Si no me voy a fundir. El sábado es el día que más vendo. ¿Y qué más dice? Si el sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor. El sábado debiera ser un día de delicia, de deleite. Cuando algo nos gusta mucho, una torta, una comida, qué deliciosa que estaba, porque la hemos saboreado, la hemos disfrutado. Este es un día para saborearlo, es un día para disfrutarlo, para gustarlo. Claro, si yo sigo haciéndolo de todos los días, iba a ser una comida común y corriente. Pero Dios me invita a que este día lo disfrute, que pueda restaurarme porque he disfrutado durante 24 horas sin interrupciones. ¿Y qué más dice? Y lo veneras no siguiendo tus caminos ni buscando tu voluntad. Paramos ahí. Lo venera. ¿Cómo se lo venera? No siguiendo tus caminos, lo que a vos se te ocurre, sino ni haciendo tu voluntad. ¿Y entonces? Ni hablando palabras vanas. No abro el negocio, no voy al trabajo, pero no hago más que hablar de eso durante las 24 horas del sábado. No fui al partido hoy en la cancha, jugaba, pero me lo pasé hablando de eso todo el día. ¿Qué más dice? Entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre los alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Listo. Yo te lo puedo asegurar. Esto salió de la boca del Señor, es así. Te deleitarás. Te deleitarás. Bueno, miren si no será sanador esto si lo ponemos en práctica. Cada 7 días disfrutar, deleitarnos, adorando a Dios, haciendo obras de bien, parando con lo que veníamos haciendo durante 6 días. Hoy me desconecto de esto, no leo el diario, no miro los informativos, no, eso de todos los días. Este día es un día de deleite, de gozo. Dejo las noticias tristes, negras, violentas de la semana. Día de deleite, de delicia, donde adoro a Dios
y donde además dedico otras horas para hacer el bien. Y también para descansar físicamente, ¿no? También puedo dormir, ¿no? Claro. Puedo sentarme tranquilo a comer, capaz en la semana ni puedo comer tranquilo. Que la comida también sea una delicia. Y al hacer esto ahora en la semana, cada semana, ya voy a estar entrenado para seguir haciéndolo en la tierra nueva, donde Dios me dice que también será. Porque si no lo hago acá, ya voy a decir, oye, ¿a esto qué se le ocurre hoy parar? Yo voy a querer. No. Es acá donde aprenderemos a gustar de estar con el Señor estas 24 horas. Y entonces seguiremos gustando de eso en la tierra renovada. Qué bendición nos ha dado Dios para que la disfrutemos cada 7 días. La gente que no conoce a Dios, que no conoce los 10 mandamientos en su plenitud, vive esperando ¿qué cosa? Durante las vacaciones. Nosotros tenemos una vacación semanal, donde nos reconstituimos, nos restauramos y nos alegramos de adorar a nuestro Creador. Semanalmente 24 horas de vacaciones. Hay un compromiso de fe al final que dice, entiendo que necesito ser restaurado por Jesús y que necesito aprender a confiar plenamente en Él. Por lo tanto, decido alegremente adorar a Dios en el día que santifico. La última parte dice, decido alegremente adorar a Dios en el día que santificó. ¿Qué es adorar a Dios? No es nada raro, nada extraño donde se hacen cosas, nada de eso. Es un día en el que los que estamos en este lugar nos juntamos a las 10 de la mañana de cada sábado para adorar. ¿Y qué hacemos para adorar? Básicamente 3 cosas. Le cantamos himnos de alabanza a Dios, himnos cristianos de alabanza a Dios. No es que cada uno tiene que cantar para... No se asusten porque yo sería el primero en quedar eliminado. Cantamos colectivamente, entonces no importa si tenemos buena entonación o buena voz. Le cantamos a Dios, nuestro Creador, una forma de adorarlo. La otra es estudiando la palabra de Dios, como lo hacemos ahora aquí. La tercera es orando. Fíjense que ninguna de las 3 son cosas extrañas, misteriosas. Cantamos, estudiamos la Biblia y oramos. De modo que todos los sábados, 10 de la mañana, todos invitados a adorar a Dios acá, en este lugar, o en otros lugares que cada uno sepa que hay gente que se junta para adorar al Señor. Si este compromiso de fe es asumido por cada uno, el próximo sábado, todos los adoradores a las 10 de la mañana. Damos por terminado aquí el encuentro de hoy. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias porque nos has dejado este hermoso regalo del sábado. Queremos pedirte que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a desarrollarla, para que nada ni nadie pueda interferir en nuestro deseo y en nuestra decisión de dedicar las horas del sábado a adorarte, a servirte y a deleitarnos en eso. Y que con gusto podamos acceder cada sábado aquí a la reunión de adoración que tenemos a las 10 de la mañana. Que podamos disfrutar de ella y disfrutar del resto de las horas de este día sagrado. Padre, tú conoces la vida de cada uno, sabes cuáles son las dificultades que tenemos cada uno.
Por eso te pedimos que obres para que en nuestro deseo de serte fieles, tú puedas manifestarte con poder. Te lo pedimos por Jesús. Amén.